Hola mis hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta ocasión una vez más en un nuevo video. Bueno, este video es muy especial para nosotros porque hoy vamos a compartir con cada uno de ustedes 5 razones para estudiar la Biblia. Bueno, razones hay demasiadas. Cada uno tiene una razón, cada uno tiene un propósito con Dios, un propósito con Jesús. Nosotros hemos escogido 5 razones para decirte el por qué debes estudiar la Biblia, por qué debes estudiar la palabra de Dios. Y cada una de ellas tiene un fundamento en la palabra de Dios. No es una razón que nosotros hayamos obtenido únicamente así nada más, el por qué, sino son razones o están justificadas cada una de ellas en la palabra de Dios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrarte cuál es nuestro fundamento bíblico para poder explicar cada una de estas razones. Bueno, vamos a estudiar o vamos a explicar estos 5 puntos importantes y vamos a enfocarnos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y en Josué, capítulo 1, versículo 8. Pero primero, permíteme compartirte el por qué hemos decidido hablar acerca de este tema. Bueno, es muy común que, por lo menos en alguna ocasión, yo estoy seguro, tú solo me podrás decir sí o no, pero en más de alguna ocasión, o por lo menos en una ocasión, nos han preguntado el por qué estamos estudiando la Biblia. Y la primera respuesta es como que si ya estuviéramos programados de esta forma de responder, por el amor a Dios. Pero recordemos que el amor a Dios no únicamente decir esa frase, por el amor a Dios, por el amor a Jesús, no. Amar a Jesús, amar a Dios es conocerlo en todo. Es conocerlo a través de las Escrituras. Eso es el amar a Jesús, eso es amar a Dios, conocerlo a través de la palabra. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de esto. Te voy a compartir 5 razones que han sido importantes para nosotros y espero que también lo sean para ti. Bueno, lo primero que vamos a estudiar es Juan 5:39. La primera razón para estudiar la Biblia, para estudiar la palabra de Dios, es porque la número 1 es porque es el testimonio de Cristo. Esta es nuestra primera razón, porque la palabra de Dios es el testimonio de Cristo. Y dice ese respaldo bíblico: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, ¿queremos conocer a Jesús? Debemos estudiar la Biblia. ¿Decimos amar a Jesús, amar a Dios? Bueno, entonces debemos estudiar la Biblia, porque dice aquí en Juan 5:39, Jesucristo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En qué sentido? Toda la palabra de Dios siempre está escrita. Si revisamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar profecías que hacen referencia a Cristo. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas que otorgó Cristo durante su evangelio, las enseñanzas que otorgó Jesús a través de los apóstoles. Ese es el testimonio de Cristo. Todas las enseñanzas, todas las profecías, todos los mandamientos, eso es lo que nosotros debemos de conocer. No, aquí dice primero, aquí nos está comparando. Bueno, es como que si nos preguntan: ¿por qué estudias? ¿Estudias únicamente por tener la vida eterna? ¿O estás estudiando la palabra de Dios por conocer a Jesús? Nuestro principal pensamiento es el conocimiento de Cristo. Ese debe ser nuestro principal pensamiento en nosotros: el conocer a Cristo, el conocer a Dios. Bueno, vamos a estudiar
aquí una palabra clave, una palabra muy importante que debemos de tener en cuenta es la palabra escudriñar. Y es que vamos a encontrar que como significado de esta palabra escudriñar, si buscamos cuál es el significado de esta palabra, es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Debemos de examinar con mucha atención la palabra de Dios. ¿Cuál? Toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice tratando de averiguar los detalles menos manifiestos. La palabra de Dios está escrita de tal forma de que únicamente de aquellos que están dispuestos de corazón, que están dispuestos a la verdad, van conociendo a Cristo, van conociendo a Dios. A eso se refiere con los detalles menos manifiestos. Mientras más busquemos nosotros a Dios, mientras más leamos nuestra Biblia, la palabra de Dios, entonces Dios nos va a ir revelando por sí mismo esos detalles. Pero solo así va a pasar. Mientras nosotros busquemos de Dios, Dios nos va a revelar un poco más de Él, un poco más de su sabiduría, un poco más de su discernimiento. Dios nos los va a otorgar, pero nos los va a otorgar cuando nosotros comencemos a buscarle todos los días, comencemos a escudriñar la palabra tal y como está escrito aquí en este versículo en Juan 5:39. Recuerda, hermano, que ya estudiamos un tema que se llama la dedicación a Dios. Te lo voy a dejar en esta parte de aquí arriba para que tú lo puedas estudiar y podamos comprender cómo debemos dedicarle ese tiempo especial, ese compromiso especial con Cristo. Bueno, la siguiente razón que te vamos a compartir hoy es para tener esperanza. Y está escrito en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice así la palabra: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es necesario tener una esperanza, es necesario tener esa fe. La palabra esperanza también la vamos a relacionar con la palabra fe. Es necesario tener esa fe, es necesario tener esa esperanza. Pero ¿cómo vamos a hacer esa esperanza? ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestra fe? ¿Cómo vamos a hacer crecer esa esperanza en Jesús? Bueno, dice, las cosas que se escribieron antes, toda la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, queremos hacer crecer nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo. Bueno, es necesario leer la palabra, porque al leer la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar nosotros cada una de las promesas que están escritas al pueblo de Dios. Cada una de esas promesas que tú, mi hermano, y que nosotros, que todos aquellos que creemos en Cristo, vamos a ver cumplidas en un día. Si conocemos las promesas que están en la palabra de Dios, esas promesas van a hacer crecer tu fe. Esas promesas van a hacer crecer tu esperanza. Pero es necesario conocerla, todas las promesas. Es necesario conocer todas las profecías, todas las enseñanzas que escribió, que están escritas en la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través de todos los profetas que están escritos en la palabra de Dios. Pero es necesario, únicamente el conocimiento de la palabra, el conocimiento de las promesas van a hacer crecer nuestra esperanza, van a hacer crecer esa fe. Bueno, dice también la palabra que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Bueno, vamos a encontrarle esa relación a la palabra paciencia, a la palabra consolación y a la palabra esperanza. La paciencia, la palabra paciencia nos va a representar esa resistencia, esa capacidad de estar firmes. Y es que cuando nosotros comenzamos a estudiar todos los días o cada día más la palabra de Dios,
esa paciencia en nosotros va a crecer, es decir, vamos a tener mayor resistencia y vamos a tener esa capacidad de estar firmes ante cualquier situación que pueda surgir en nuestra vida. No únicamente un problema familiar, sino vamos a resistir a las tentaciones del enemigo. Vamos a tener esa capacidad de estar firmes ante la tentación del enemigo. Pero esa resistencia, esa capacidad de estar firme, esa paciencia se va a generar cuando estemos estudiando la palabra de Dios. Únicamente así. Esa resistencia a la tentación, esa capacidad de estar firme de una forma espiritual, la vamos a hacer crecer estudiando la palabra de Dios. Porque únicamente así Dios nos va a revelar, Dios nos va a otorgar esa paciencia. La palabra consolación se refiere a un estado de ánimo. Y esta parte, mi hermano, se refiere, ese ánimo lo vamos a obtener cuando nosotros conocemos las promesas. Cada una de las promesas que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios, nos van a otorgar esa consolación. Y la esperanza, es necesario estudiar la palabra de Dios para conocer sus promesas claras y ciertas. Es lo que comentaba cuando comenzamos a leer esta segunda razón, que la esperanza, la fe, va a crecer a medida que nosotros conozcamos esas promesas claras, esas promesas ciertas en Cristo Jesús. Únicamente así va a crecer la esperanza. No podemos decir, si es cierto, todos tenemos fe, pero ¿quieres incrementar tu fe? Lee la palabra de Dios, conoce esas promesas claras, conoce esas promesas ciertas, y entonces tu fe va a crecer todavía más. Entonces tu esperanza va a crecer todavía más. Por eso nosotros hemos colocado esta segunda razón. Debemos estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para tener esperanza, para tener fe. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto para poder ir comprendiendo la razón de este video. La siguiente razón, que es la número 3, dice: por el conocimiento de la verdad. Por el conocimiento de la verdad. Bueno, está escrito en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, vamos a comprender este versículo. Aquí Jesús dice que le habla a los judíos, pero dice una palabra importante. No eran a todos los judíos, eran únicamente a los judíos que creyeron en él. Porque dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Otra vez, no le habló a todos, únicamente le habló a los que habían creído en él. ¿Y qué les dijo Jesús? Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí podemos encontrar, tan solo únicamente en este versículo 31, vamos a encontrar dos características importantes para ser verdaderos discípulos en Jesús. Primero, vemos que Jesús le habló a los judíos que habían creído en él. Entonces, ¿queremos ser discípulos de Jesús? Primero debemos de creer en él. Debemos de creer en Jesús. Es el primer punto. El segundo, ¿queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús? Entonces debemos de permanecer en la palabra. Es decir, debemos conocer las enseñanzas de Cristo. Y no únicamente conocer las enseñanzas, debemos obedecerlas y debemos de ponerlas en práctica. Porque eso hace la enseñanza. Nos explica ese motivo, esa razón de Cristo
pero al mismo tiempo nos mueve a ponerla en práctica. Nos lleva a ponerla en práctica porque, bueno, hablemos un poco de liderazgo. Un buen líder no es aquel únicamente que sabe dar una indicación, una instrucción. Un buen líder primero debe de saber cómo hacer esa actividad. Segundo, debe de tener la capacidad de explicarle a esa persona que está a su cargo de cómo realizarlo. En el caso de que él no sepa hacerlo, debe tener ese don para enseñarle a esa persona de cómo realizar esa actividad para que ese equipo que él esté dirigiendo funcione correctamente. Entonces, igual nosotros aquí con la palabra de Dios debemos conocer primero las enseñanzas de Cristo. Debemos de ponerlas en práctica también. Debemos de ser obedientes también a la palabra de Dios. Entonces, siempre, si tú en algún momento has dicho que eres discípulo de Jesús o que quieres ser discípulo de Jesús, bueno, hoy te presento dos características, o más bien dos condiciones. Primero, debemos de creer en Jesús, y segundo, debemos de permanecer en su palabra. Por eso, la tercera razón que te doy para estudiar la Biblia es por el conocimiento de la verdad. En el versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿a qué se refiere la palabra verdad? La verdad se refiere al conocimiento de las enseñanzas, intelectual y con un compromiso con Cristo. Ahora bien, la palabra, la Biblia, la pueden estudiar todas las personas. Es más, la Biblia es el libro que está traducido en varios idiomas. Tal vez es el libro más leído en todo el mundo. Tal vez es el libro más comprado en todo el mundo. Pero, si queremos conocer la verdad, no únicamente debemos hacerlo por ese conocimiento intelectual. No únicamente lo debemos hacer por crecer intelectualmente. No. Debemos de tener ese intelecto, pero al mismo tiempo debemos de tener ese compromiso con Cristo. Los dos de la mano. Si no van los dos juntos, aunque conozcamos toda la Biblia, aunque leamos, aunque tal vez existen personas, porque sí me ha tocado escuchar personas que dicen que ya se han leído la Biblia, que ya la han leído 2, 3 o hasta 5 veces la Biblia, al derecho y al revés. Pero no es una carrera intelectual por conocer toda la Biblia, por conocer todos los versículos de memoria que están escritos en la palabra de Dios. No es únicamente una carrera intelectual, es un compromiso con Cristo, porque de nada nos va a servir que nosotros tengamos ese conocimiento o memorizado palabra por palabra cada uno de los versículos de la Biblia, de la palabra de Dios, si no existe un compromiso verdadero con Cristo. El compromiso es con Cristo, es con Jesús. No es ni con nosotros, es el compromiso con Cristo. Por eso, la verdad es el conocimiento de las enseñanzas de forma intelectual y con un compromiso verdadero con Cristo. Los dos deben de ir de la mano, mi hermano. Los dos. Ten muy en cuenta este punto que te estoy dando del conocimiento de la verdad, porque recordemos que al final de este versículo, en el versículo 32, dice Jesús: y la verdad os hará libres. Ese conocimiento intelectual, pero también ese compromiso con Cristo. Porque Cristo viene buscando ambos, el compromiso con Él. Principalmente el compromiso con Cristo. Es lo que nosotros debemos de buscar. Debemos de tener o debemos de anhelar todos los días. Ese compromiso con Cristo. Bueno, vamos a continuar en este recorrido. Recordemos, como te mencioné al principio en este video, razones para estudiar la Biblia son muchas, demasiadas, y todos te van a dar razones diferentes, pero nosotros hemos escogido estas 5 razones. Son las que nos han movido a nosotros y son las que ahora te queremos compartir aquí en nuestro canal Alcanzando Almas. Bueno,
La siguiente razón o el siguiente motivo para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es porque la palabra es viva y poderosa. La palabra es viva y poderosa. Esa es la siguiente razón. Y nuestro fundamento es en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, dice la palabra aquí, al principio, en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, viva y poderosa. Pero ¿por qué es tan viva? ¿Por qué es tan poderosa? Bueno, recordemos que la palabra de Dios fue escrita ya hace varios años, pero aún sigue teniendo aún sigue manifestándose y se siguen cumpliendo cada día lo que está escrito en la Biblia. Se sigue cumpliendo, por eso la palabra es viva. Todas las profecías que están escritas en la palabra de Dios, algunas ya tal vez se van cumpliendo, las hemos visto cumplidas, y otras aún están en ese proceso, pero sabemos que se van a cumplir cada una de estas profecías. Por eso la palabra es viva, porque aunque han sido escritas ya desde hace un largo tiempo, la palabra de Dios ha ido moldeando a aquel creyente verdadero en Cristo y lo ha ido transformando. Por eso es viva, porque es poderosa, dice la palabra, y es más cortante que toda espada de dos filos. Pero aquí seguidamente dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Cómo una espada puede partir el alma y el espíritu? Algo que no se ve. Pero recordemos que nosotros estamos formados en cuerpo, alma y espíritu. Eso es un tema que ya estudiamos en un video que le titulamos El espíritu del hombre, cómo el ser humano está formado en cuerpo, alma y espíritu. Te lo voy a dejar también aquí en esta parte de aquí arriba para que tú lo puedas estudiar, esta parte. Bueno, dice que penetra el alma y el espíritu, pero luego dice en las coyunturas y los tuétanos. Bueno, ¿qué es la palabra tuétanos? Cuando la Biblia dice tuétanos, se refiere al interior de los huesos. Ese es el tuétano. El tuétano es esa parte interior de los huesos. La palabra de Dios es tan poderosa que penetra hasta los tuétanos. Entonces, pero tú te puedes decir, ¿cómo va a llegar la palabra de Dios hasta ahí? Luego dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero, bueno, ¿cómo va a saber la palabra qué es lo que estoy pensando? Pero vamos a estudiar esta parte, ¿no? Vamos a relacionar. Vemos que el alma y el espíritu existe, no lo vemos, existe, estamos formados en cuerpo, alma y espíritu. Los pensamientos y las intenciones del corazón es parte propia del ser humano. Las coyunturas y los tuétanos también es lo más profundo del ser humano, la parte interior de los huesos. Bueno, la palabra de Dios debe transformar a la persona, no solo en el interior, sino también en el exterior. Debe transformar a la persona no solo de forma física, sino también de forma espiritual. Vamos a poner un ejemplo muy claro y que tal vez lo has visto en tu iglesia. La forma de vestir, ¿no? A veces cuando se inicia el evangelio tenemos una forma de vestir, pero conforme vamos estudiando, vamos escuchando las enseñanzas en nuestra iglesia, vemos de que es necesario tal vez cambiar esa forma de vestir, y se cambia esa vestimenta, se cambia esa forma de vestir, pero únicamente se está cambiando esa parte física, porque la parte interior sigue quedando. ¿De qué forma? Seguimos tal vez en la iglesia se habla bien y todo, pero fuera de la iglesia con los amigos se está hablando de una forma diferente. Estás mencionando palabras que ya no debes de hacerlo.
frases que ya no debes de decir, sigues gritándole a las personas, sigues maltratando a las personas, sigues gritándole a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, sigues peleando tal vez con otras personas. Entonces, aunque la transformación ya fue física, pero tu persona, tu carácter aún no lo has cambiado. Entonces, este ejemplo pasa lo mismo aquí. La palabra de Dios es viva y poderosa porque nos transforma, no solo de forma exterior, sino interior, no solo de forma física, sino también de forma espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque vemos que dice la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios te va a transformar hasta en espíritu, hasta en el alma te va a transformar la palabra de Dios. Por eso es tan viva y poderosa. Debemos estudiar la palabra de Dios no únicamente por pasar el rato, sino para que la palabra de Dios nos transforme por completo, nos transforme interior y exteriormente, de forma física, de forma espiritual, nos transforme la palabra de Dios. Ahora bien, también hay otra parte que nos debe llamar la atención, que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra cuando dice espada de dos filos, bueno, ¿cuáles son los dos filos de esa espada? El primero, la palabra nos da ese consuelo y ese alimento espiritual. Nos fortalece la palabra espiritualmente. Nos fortalece la palabra porque nos enseña cómo conducirnos, cómo comportarnos en la familia, cómo comportarnos en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia. La palabra de Dios nos enseña esa parte. Pero también la palabra de Dios es digna para ese juicio. Todas las enseñanzas que existen también provocan ese juicio espiritual. Por eso la palabra de Dios es una espada, o es tan cortante que una espada de dos filos. Y se refiere aquí al consuelo y al alimento espiritual y al juicio que va a existir en ese momento, en el cual todos vamos a estar delante del Padre. Bueno, la siguiente razón, y la última, y le hemos puesto el último no porque sea menos importante, no, sino porque también es la más interesante. Debemos estudiar la Biblia por obediencia. Por obediencia. Dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fue una palabra que recibió Josué. Recordemos que Josué continuó el trabajo con Moisés. El trabajo que ya había hecho Moisés, Josué lo retoma y continúa con él. Tal vez Josué sintió ese temor al principio de ponerse al frente de un gran pueblo y dirigirlo. Un pueblo que únicamente estaba acostumbrado a escuchar a Moisés. Bueno, pero Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley, las escrituras, la palabra de Dios. Nunca se debe apartar de nosotros la palabra de Dios, la Biblia. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Debemos estudiar la palabra de Dios de día y de noche, es decir, en todo momento. En todo momento debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos de meditar en la palabra de Dios. Luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Es decir, conozca las enseñanzas, conozca las promesas, conozca las profecías, para que conozca los mandamientos, pero también para que obedezcas cada una de esas enseñanzas. Para que obedezcamos cada uno de esos mandamientos. Para eso también debemos estudiar la Biblia. Luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí quiero detenerme un poco para comprender esta palabra. Muchas veces, tal vez hemos escuchado predicar esta palabra en Josué 1:8.
Y hay ocasiones en que esta parte final del versículo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, lo confundimos. Se confunde, se le da un entendimiento diferente. Y es que lo enfatizan a una prosperación material, a una bendición material. Así como que, bueno, ¿quieres iniciar un negocio? ¿Quieres emprender un negocio? Pon en cuenta o ten en cuenta este versículo. Así lo manejan, y no es así. Hay que recordar cuáles son los propósitos de Josué. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuál es el camino de Josué? Bueno, son todas las responsabilidades que tiene primeramente con Dios y luego con el pueblo de Israel. Ese es el camino. Recordemos que Josué estuvo al frente en muchas batallas. Por ejemplo, cuando fueron derribados los muros de Jericó, Josué estuvo ahí al frente. Y Dios le instruía. Recordemos que Dios le dijo a Josué cuál era el procedimiento para poder ganar esa batalla. Y Josué obedeció, le fue obediente a Dios. Josué, ese era el camino que tenía Josué. A eso se refiere de que iba a prosperar su camino. Es decir, si Josué era obediente a las instrucciones de Dios, así tal cual Dios se lo establecía, si era obediente a esas instrucciones de Dios, entonces el camino del pueblo de Israel iba a prosperar. Es decir, iban a poder superar cada batalla, pero únicamente si ponían primero del lado a Dios, si eran obedientes a Dios. Entonces a esta parte se refería la palabra, a este camino. Ahora bien, hay que prosperar, sí, pero hay que prosperar de forma espiritual. ¿Queremos que nos vaya bien en el camino? Bueno, debemos hacer prosperar ese camino. Y debemos de cumplir con nuestras responsabilidades y entonces todo saldrá bien. Por ejemplo, ¿cuál es un evangelista? ¿Cuál es la responsabilidad de un evangelista? Hablar de la palabra. Ir y buscar evangelizar a más personas para que conozcan de Dios. Si el evangelista cumple con esa responsabilidad, entonces su camino va a prosperar. Pero así como el camino del pueblo de Israel era superar cada una de las batallas, bueno, entonces el camino del evangelista va a prosperar de forma espiritual y todo le saldrá bien. Un pastor, estar al frente de la iglesia, cuidar de ese rebaño. Bueno, el pastor quiere ver prosperar su camino, entonces tiene que cumplir con sus responsabilidades con Cristo, con las responsabilidades de Dios y las responsabilidades del pueblo. Y entonces su camino va a prosperar, pero va a prosperar su camino espiritual y todo le saldrá bien. A eso se refiere esta palabra. Así como a Josué y al pueblo de Israel prosperó su camino, pero ya vimos que se refería a cada una de las batallas a la cual iba a estar sometido el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel triunfó en cada una de ellas, pero fue porque fueron obedientes a cada una de las instrucciones que recibieron a través de Dios. Y recordemos que Dios las otorgó utilizó a Josué para dar esas instrucciones al pueblo de Israel. El pueblo de Israel obedecía y ganaba las batallas. Entonces, ¿queremos prosperar espiritualmente? Cumplamos con las responsabilidades que tenemos. Hay que cumplir con cada una de nuestras responsabilidades y todo el camino le va a salir bien. Y todo saldrá bien. A eso se refiere la palabra. Aquí no se trata de algún bien material. No se trata de emprender. No se trata de ese emprendimiento material. No se trata de eso. Se trata de una prosperación, de prosperar de forma espiritual para que todo nos salga bien. Pero queremos prosperar de forma espiritual, entonces es necesario cumplir con nuestras responsabilidades.
mi hermano, queridos hermanos, esta es la quinta razón para estudiar la Biblia. Y como les dije al principio, estas son las razones que a nosotros nos han motivado a continuar con estos estudios todos los días. Compartirles esa pequeña parte que nosotros hemos llegado a comprender, y digo pequeño porque la palabra de Dios es única. La palabra de Dios es tal cual, que Dios va a ir dando esa oportunidad cada vez más de poderlo comprender, de poderlo estudiar, de poderlo conocer. Pero Dios te va a otorgar esa pequeña parte de conocimiento únicamente si tú le buscas, si tú estudias su palabra, si tú escudriñas su palabra, si tú eres obediente. Entonces Dios te va a ir mostrando, te va a ir revelando cada vez más. No podemos esperar a que Dios nos revele cosas grandes, cosas maravillosas, o no podemos esperar que Dios nos otorgue esas cosas grandes, no un ministerio tan grande, si nosotros no estudiamos su palabra. Debemos de conocer a Cristo en su palabra. Decimos amamos a Jesús y decimos amamos a Dios. Bueno, ¿cómo vamos a amar a Jesús? A través de su palabra. Si amamos a Jesús, debemos amar su palabra y todas las enseñanzas que están ahí escritas, todos los mandamientos que están ahí escritos. Bueno, mi hermano, recuerda que vamos a seguir subiendo más videos en donde vamos a estudiar más parte de la Biblia. Hemos estudiado algunas parábolas, posiblemente te aparecieron en la parte superior de este video esos enlaces para que tú puedas conocer esa parte, esas parábolas, el propósito de las parábolas. Si fue de tu agrado este video, te sugiero que te suscribas aquí a nuestro canal Alcanzando Almas, para que cuando esté listo ese próximo video, tú puedas revisarlo, estudiarlo. Vuelve a escuchar este video, comparte este video con todos tus hermanos, con tu familia, con tus hermanos de la iglesia, con aquella persona que tú veas que es necesario el conocimiento de este video. Compártelo, mi hermano, porque la palabra de Dios no es únicamente para un grupo reducido de personas, no es únicamente para aquellos que asistimos a la iglesia. La palabra de Dios es para todas las naciones, para todas las personas que habitamos en este planeta, en esta tierra que fue creada por Dios. Para todos es la palabra de Dios. Me despido, querido hermano. Dios te bendiga. Pon en práctica estas 5 razones que te acabamos de compartir, y hay que estudiar la Biblia. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.